conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. ¿Te interesan las culturas de otros mapas y otra historia, almas, sentires, memoria en otras literaturas? ¿Buscas vida y aventuras en Francia, Japón o Grecia, en México o en Venecia, en China, Uruguay, Rumania, en Suecia o en Alemania? Con nuestros libros empieza. Anticipa tus compras navideñas y aprovecha los descuentos en todo nuestro catálogo comprando en nuestra librería online. prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el doctor en Ciencias Políticas, académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Querido Mario, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío como siempre. Bienvenido, Mario. ¿Viste el foro, supongo? Todavía quedan los restitos de comentarios, pero más bien por las reacciones que han existido. ¿Qué te pareció a ti? Hay una encuesta de la Universidad del Desarrollo, Faro Universidad del Desarrollo, que dice que el 40% piensa que ganó Jara y el 40% piensa que ganó Kast. Sí, mira, pero esa encuesta se hace el día inmediatamente que fue este debate, y el efecto de los debates habitualmente no es el primer día. Ocurre en los días sucesivos y ocurre por un efecto de socialización. Son los debates que se dan a la hora de almuerzo en los trabajos, son los debates que se dan en el entorno familiar, son los debates que se dan en el núcleo cercano donde se percibe a uno o a la otra como eventuales ganadores del debate, y es donde se consolida la posición. Los debates, hemos dicho muchas veces que no están pensados en cambiar una posición, no es alguien de Kast que se vaya a Jara o alguien de Jara que se vaya a Kast, sino que más bien el espacio de los debates es tratar de convencer a aquellas personas que son proclives a alguno de los candidatos y que en este momento están en la opción del nulo, que sería la antigua abstención, o irse por alguno de los candidatos. Están pensados para ese tipo de público. Entonces, yo tendría un poco de cuidado con esa medición, que es una medición todavía muy inmediata, y además que ganar el debate tampoco es sinónimo de que eso se traduzca en intención de voto. Hay muchas veces que los candidatos ganan o pierden un debate y eso después se transforma en algo totalmente distinto. El mejor ejemplo de eso es en el debate de la elección anterior, en el año 2021, cuando Jasna Proboste sale a increpar directamente y la intención de voto después la cosecha otro candidato. Uno en este tipo de cuestiones, muchas veces tener la mejor cuña, la mejor declaración, ganar el debate en teoría, no te garantiza de que eso sea intención de voto. Ya, pero tú puedes hacer una evaluación del desempeño, ¿verdad? ¿Qué te pareció Kast?
Sí, por supuesto. O sea, en el caso de Kast, él mostró la debilidad en un punto que es un punto sumamente importante para él, que es el tema de sus atributos más duros, los atributos que están asociados con firmeza, los atributos que están asociados con toma de decisiones. Y es ahí donde la frase del depende es esa frase que se va a instalar durante estos días, es la frase de ese efecto de socialización. Pues al final el comentario posterior del debate es que uno de los candidatos, que en este caso es Kast, no pudo dar respuesta a ciertas cosas, no pudo dar certezas, y precisamente uno de los atributos que tenía Kast era poder dar ciertas soluciones. Si él está buscando, por ejemplo, al votante de París, y el votante de París es un votante que precisamente valora ese tipo de cuestiones. Uno de los atributos que en algún momento conversamos que tenía París como candidato era precisamente ese, era poder tomar un tema complejo, tasa máxima convencional, y traducir ese tema complejo en una solución sencilla. Vamos a detener el sobreendeudamiento. Eso es lo que no se vio en Kast, ese guiño hacia el votante de París, porque no pudo dar explicaciones frente a ciertos temas. Y eso pasa también porque salió de los temas que tradicionalmente él esperaba de un debate. El tema, por ejemplo, de seguridad no dominó sobre la agenda, y los temas de economía fueron parte del debate, pero en torno a la macro y no en torno a cuestiones del día a día de la gente, donde a Kast de repente le cuesta explicar un poco sus posiciones. ¿Y el tema migración, tú crees que le afectó también esta suerte de invento de crisis en el norte que se desinfla sola por la no existencia, en definitiva, de la crisis? El titubeo errático o por estrategia, aquí lo hemos comentado de las dos maneras con Yarna, de decir de que ya no va a expulsar a 330.000, sino que los va a invitar a irse. En fin, ¿eso también podría afectarle? Sí, mira, yo tiendo a pensar de que es más una estrategia que una casualidad. Él a todos los debates ha entrado con algún tema que es un tema que posiciona a él o posicionan sus asesores. En los debates anteriores entró con temas como, por ejemplo, los parásitos, a propósito de la columna, etcétera, para tratar de que el debate gire en torno al tema que acá se le acomoda. En este caso hizo lo mismo a propósito de la migración, difundiendo todas estas noticias que estaban asociadas con la supuesta salida de migrantes a propósito de los anuncios, etcétera. Pero esto esta vez no le resultó, y no le resultó porque en definitiva el tema entró muy antes en términos comunicacionales, y después lo que se evidenció es que la salida de migrantes no era una salida de migrantes por su anuncio, sino que era el tránsito normal que existe dentro de la frontera norte, con algo adicional también de efecto comunicacional de Perú. Pero ese efecto él no lo logró marcar la pauta él sobre el tema de migración, sino que más bien el tema de migración le marcó la pauta a él, y eso le jugó muy en contra, porque no supo cómo responder, y al momento de no saber cómo responder, termina diciendo esta cuestión de que va a invitar a los migrantes a salir, con una explicación bien poco convincente, ya que la idea de los aviones era una idea que en un debate anterior evidentemente era inviable desde el punto de vista administrativo, de gestión. ¿Y a Jara, cómo la viste? Sí, es un debate fuerte de Jara, es un debate fuerte, pero también era la candidata que tenía que naturalmente salir a arriesgar en términos de posiciones. Yo le encontraría solamente un defecto a la forma en la cual planteó el debate, y es el tema de que no le habla directo a la ciudadanía. Los debates no son momentos, curiosamente, para debatir entre los candidatos, sino que son momentos para presentar posiciones hacia los ciudadanos. Y allí es donde, sobre todo en temas de agenda económica, sobre todo en temas... en los temas clásicos, que son los temas valóricos, donde ella tiene algún nivel de ventaja, faltó esa interacción directa con la ciudadanía. Centró el debate mucho en Kast, y al centrarlo mucho en Kast hace también que las noticias posteriores al debate sean noticias asociadas con Kast. Y eso dificulta también su entrada en la agenda mediática. Ahora, sí, yo creo que es un debate desde el punto de vista ya exitoso en términos de instalar temas o de posicionar temas que sean difíciles de abordar para Kast, y creo que ahí es donde está el primer paso que ella tenía que dar en su campaña, que era evidenciar los vacíos que tenía la candidatura de Kast. Pero de nuevo, está muy centrada en el oponente y muy poco centrada en ese contacto directo con la ciudadanía. Esta elección se gana por los votantes indecisos, por los votantes del voto obligatorio, y esos votantes están esperando un diálogo directo con ellos. No están esperando la disputa o la diferencia o la discusión política. Pero después de los resultados de primera vuelta y de todo lo que ocurrió, ¿tú crees, Mario, que queda un número significativo de indecisos que estén esperando todavía? Mira, no sé si, o sea, propiamente tal de indecisos sí, y efectivamente eso lo marcan los sondeos previos a la veda electoral. Ahora, esos indecisos no necesariamente se transforman en lo que nosotros clásicamente conocemos como los no sabe, no responde, sino que en esta masa de votantes que son los votantes del voto obligatorio, que son votantes, digo masa en un buen sentido, digo porque sí, claro, son alta cantidad.
que son votantes altamente desafectos, desinteresados, son votantes muy volátiles en términos de ideología, son votantes que pueden pasar de un candidato a otro perfectamente sin ningún problema porque no tienen ese clivaje detrás, no tienen esa división que los marca como electores de derecha o electores de izquierda. A mí me parecería muy raro que Janet Jara, por ejemplo, en comunas de sectores populares de Santiago, no logre mejorar su intención de voto de manera sustantiva. Y estoy pensando en comunas que además tienen alcaldes que son del sector, comunas como Maipú, comunas como Puente Alto, comunas como La Pintana, comunas que en este momento debiesen ser sumamente relevantes para ella por cantidad de población y por posible intención de voto, y además porque tienen este votante que quizás no es una persona que sea en este momento un indeciso propiamente tal, que lo estén marcando los sondeos como un indeciso, pero sí es un votante volátil, sí es un votante que puede cruzar la línea ideológica perfectamente. Bueno, para empezar, hay entre 550.000 y 600.000 votos de personas que no votaron por Jara, pero sí por los candidatos de las listas que la acompañaban. Exacto, y ese votante es un votante que es sumamente difícil de atrapar para Jara, y es difícil también para Kast, pero particularmente para Jara porque ese votante en este momento está entre la opción de los nulos también y la opción de Jara, o quedarse con la opción de Kast, o ver cómo suma, ver hacia dónde va. Es un votante que es difícil de capturar porque además es difícil llegar a él. No se llega con las consignas tradicionales en términos programáticos, no se llega con los grandes debates programáticos, no se llega con la idea de los recortes fiscales, de ese tipo de cuestiones que son cuestiones más de macroeconomía, sino que con cuestiones que conecten directamente con sus necesidades. Ahora hay otro bolsón de votos capturable que es el de Parisi, y es un partido que ya ha protagonizado varios problemas que son los mismos que tuvo con la bancada en su primera versión, cuando dejó de existir la bancada porque se fueron todos a otros lados, digamos, todos los diputados. Ahora ha habido varios problemas, varias diferencias con Pamela Giles, que proviene de otro sector, por supuesto, pero que se ha erigido y así la ha ungido el propio Franco Parisi como la gran figura de esa bancada. Sin embargo, tuvo algunos entreveros con la directiva del partido, se anticipó a llamar a votar el nulo blanco, luego la directiva convocó a una elección interna para saber, para decidir cuál es el llamado, si a votar nulo blanco, Jara o Kast, y nunca entregó la información respecto a cuánta gente votó. En fin, ha tenido hartos problemas ese partido. ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente ha tenido hartos problemas, y por eso los dos candidatos entendieron muy rápidamente que no había que ir a buscar a Parisi, sino que lo que había que ir a buscar eran los votantes de Parisi. Y estos problemas van a permanecer durante los próximos 4 años, en el sentido de que normalmente un partido que es joven, lo que lo une es la etiqueta programática, es el programa, la idea de gobierno, la visión de país, etcétera. Y cuando tú no tienes esa etiqueta programática, cuando tú no tienes eso que te distingue de otros partidos, en definitiva lo que tienes es un partido de caudillos. Y hoy día el PDG es un partido de caudillos que se mantiene unido por dos factores. Primero, el factor Parisi, la votación de los diputados de Parisi con la votación de Parisi es una votación muy alta en términos de correlación. Esa frase que decía Parisi de Parisi presidente y el PDG en el Parlamento es cierta, o sea, está correspondida con los datos. Y el segundo elemento de disciplina partidaria que en este momento tiene Parisi es decir, cómo le fue a los otros diputados que se fueron con anterioridad a la elección de 2021. Ahora, ninguno de esos dos elementos es un elemento programático. Los dos elementos son elementos más bien de disciplina partidaria en un sentido bien tradicional y en un partido de caudillos con facciones, etcétera. Eso es lo que uno esperaría naturalmente de un partido que lleva 10, 15 años ya desde su formación. No es lo que uno esperaría de un partido que lleva menos tiempo y que está en un proceso de consolidación. Y ese es el riesgo que tiene precisamente el PDG hoy día, que también está condicionado porque figuras como la de Parisi se mantengan en Chile y que figuras que tienen mayor exposición mediática como Javier Olivares o como Pamela Giles no empiecen con una confrontación entre sí o empiecen a aparecer como díscolos. En la medida en que empiezan a aparecer los díscolos, eso se termina transformando en una bola de nieve. Eso fue lo que le pasó en la elección anterior. Fue una bola de nieve en la cual se fueron yendo del partido. Y no hay que olvidar de que el Partido de la Gente sacó más o menos la mitad de los votos que sacó Parisi. Exacto, y es el principal atributo y el principal defecto que tiene el partido. El principal atributo es que es un partido que de alguna forma se conecta directamente con los ciudadanos, pero también es su principal defecto, porque al conectarse directamente con los ciudadanos, pierde esa marca, pierde esa etiqueta que uno lo permite distinguir dentro del espectro ideológico y que te permite unir a personas dentro de un partido. Mario, yendo a otro punto, se habla de que el resultado de esta elección podría marcar una nueva manera de entender cómo se establece la relación de las
política en Chile. Y que en definitiva la búsqueda del mundo, de una parte del mundo de la derecha, es establecer una suerte de, de alguna manera lo plantea a su modo Longueira, es como de establecer un clivaje que va de el 62% que marcó rechazo versus el que marcó apruebo. Y establecer esa nueva división, los que están de este lado, y conformar ahí una base política que tenga destino y sentido de largo plazo para el mundo más bien de derecha. No sé si tú compartes que esa es una posibilidad o es una cosa más un poquito delirante. No, mira, yo creo que hay tres cosas que son importantes ahí. El principal cambio que tiene esta elección es que es una elección con voto obligatorio. No es que haya cambiado sustantivamente el ordenamiento de los partidos políticos. Es una elección con voto obligatorio, por lo tanto tiene reglas que son completamente distintas. Y que los candidatos se olvidaron un poco de eso, se olvidaron que era una elección que se definía de una manera completamente distinta a como se habían definido las elecciones en el pasado. Lo que sí probablemente vamos a tener como cambio es que ya no vamos a pensar en una política en torno a 2 bloques, sino que una política en torno a 4 bloques. Si es que el oficialismo en este momento pierde la elección, no hay ninguna garantía de que las dos coaliciones, el Frente Amplio más el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, se mantengan juntos. Tampoco si es que eventualmente con ACAST, si es que eso se va a transformar necesariamente en un pacto de gobierno. Nosotros tenemos la idea, a partir de lo que pasó con Boric, de que el pacto electoral se va a transformar en un pacto de gobierno y que de alguna forma las figuras de republicanos van a ocupar la primera línea, mientras que las figuras de Chile Vamos van a ocupar más bien los ministerios sectoriales o los ministerios que requieren mayor expertise en términos de gestión. Pero eso es algo que no necesariamente tiene que ocurrir así. Perfectamente puede pasar de que Kast diga, mira, yo gané con X cantidad de votos, por lo tanto no los necesito ustedes para gobernar, voy a gobernar solo con los míos. Y si uno se fija en ciertas señales, como por ejemplo que dentro de los equipos de campaña se están recogiendo las ideas de los otros candidatos, pero no a las personas de los otros candidatos. No tenemos al el que lidera el equipo económico de Matei a cargo del equipo económico de Kast, sino que son más bien las mismas figuras del Partido Republicano que están recogiendo ideas de los otros candidatos. Y eso ya es una señal de que no necesariamente este pacto electoral se va a transformar en un pacto de gobierno. Podríamos pensar en el futuro perfectamente en una política a 4 bloques con una bisagra entre medio que va a ser el Partido de la Gente. Bueno, de hecho el jefe programático de Evelyn Matei, Osa, nunca más se supo de él. Exacto, y así con casi todas las figuras de Matei, y ojo que incluso con algunas figuras de Kaiser. Kaiser ha dado unas declaraciones bien polémicas durante los últimos días, y ha dicho que el apoyo es incondicional de cara a la segunda vuelta, pero que ellos no tienen ninguna negociación en términos de un futuro gobierno. Sí, está difícil eso. Perdón, Jan. No, es que la gobernabilidad en ese sentido siempre ha sido un punto considerado débil de Kast por 2 razones. Primero, por la falta de experiencia de su partido y sus cuadros políticos en el ejercicio del poder político. Y segundo, porque las ideas bastante radicales que tiene para ejercer pueden generar mucha desestabilización social. Entonces, sin este otro soporte, se pone peligroso, ¿no? Sí, porque además si tú lo piensas en el futuro más de largo plazo, Kast va a tener 2 caminos posibles. Tendría el camino de eventualmente darse cuenta de que esto no lo puede hacer, o sea, que necesita los cuadros técnicos, que necesita el apoyo de Chile Vamos sobre todo, o podría eventualmente seguir en este camino o esta aventura propia. Y como hay gente dentro del Partido Republicano y dentro de la derecha más dura que tiene instalada esta idea de la batalla cultural, el ejemplo de Milei y todo eso que ha estado totalmente ausente de la campaña, pero es algo que tienen muy internalizado algunos sectores de la derecha más dura, eventualmente ese es un camino que lleva ciertos riesgos en términos, como tú muy bien lo decías, de gobernabilidad. ¿Y cómo ves el otro lado? Supongamos que no gana Jara, porque cuando hay gobierno los acuerdos son más fáciles. No gana Jara, y ¿qué pasa con ese universo que hoy día se nucleó en torno a esa figura y a esa candidatura? ¿Cómo ves que pueden continuar en algún tipo de acuerdo, en algún tipo de alianza, constituir algún conglomerado? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Tú lo dices por el oficialismo? Sí, claro, el oficialismo más la DC. Claro, mira, en el caso de la DC, en particular,
yo creo que la DC ya se dio cuenta de que necesita formar parte de la coalición, de que no puede tener esta posición extraña de formar parte pero no formar parte. O sea, se llevan lo malo de la coalición, se llevan la baja en la cantidad de votos, pero no se llevan lo bueno que fue formar parte de un gobierno. Y en el caso del resto de la coalición, yo creo que va a depender mucho de cuánta vaya a ser la diferencia y de qué vaya a pasar el día de la elección. Si es que eventualmente gana Kast y gana por un amplio margen y Jara está en el comando sola, de alguna forma van a culpar a Jara de esto y va a ser una cuestión que va a estar más situada en ella, como en algún momento fue con Alejandro Guillé. Pero si en cambio empiezan las peleas dentro de la coalición y empiezan las fricciones entre el Frente Amplio por un lado y el socialismo democrático por el otro, culpándose mutuamente por el resultado en términos electorales, entonces eso sí puede llevar a pensar en dos bloques de centro-izquierda. Y la posibilidad de que sea uno, ¿tú lo ves como una opción o piensas que es un poquito inevitable que se produzca esa fricción? En ese primer escenario yo te diría que eso es lo más probable. Si es que eventualmente la culpa de esto la tiene Jara y la culpa no lo tienen los partidos, que es lo que tradicionalmente pasa además, si pasa una situación como la de Alejandro Guillé, lo más probable es que se mantengan juntos, porque van a ver que en definitiva, si es que no salen con una agenda legislativa importante y aprovechar de que el resultado en términos legislativos fue malo, pero no fue un desastre, eso los incentiva a unirse. O sea, tú cuando tienes un grupo pequeño o un grupo que se va achicando, tienes dos caminos posibles. Uno es tratar de unirse, porque precisamente tu grupo se hizo más pequeño, o empiezan a aparecer las divisiones, la fragmentación, las peleas cruzadas en términos políticos, y eso te lleva, por supuesto, que a separar las dos coaliciones. O sea, la adversidad cohesiona. Claro, y además, ¿sabes por qué? Porque te puede cohesionar o te puede generar un problema. Te puede generar un problema en el sentido de cuánta es la carga que va a tener sobre la intención de voto Jara el hecho de haber sido la candidata de continuidad del gobierno de Boric, esta idea que trata de empujar precisamente Kast. Porque esa idea te genera división. Mario Herrera, doctor en estudios americanos, magíster en política y gobierno, cientista político, por supuesto, además de académico del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. Como siempre, un gusto compartir contigo este tiempo, Mario. 1.000.000 de gracias por tu gentileza. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mario. Ya, pues, y nos vamos nomás. Eso sí. Sí, pues, Tania González y Fernando Sepúlveda estuvieron en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con